Bueno, pues me parece que ya estamos en vivo, ¿cierto? Nada más me confirman todas las personas y listo. Pues muy bien, bienvenidos todos, a toda la gente que está en vivo con nosotros a través de la sala privada de Zoom y también un especial saludo a todas las personas que nos ven en redes sociales, en nuestra página de YouTube. Mi nombre es Itzel Hernández y estoy acompañada de mi socia Jacqueline Armendaris, quien es directora de Patrimonio Seguro y en alianza con Capital I, pues como siempre, cada mes traemos foros y talleres gratuitos para contribuir a esta parte de crecimiento, de educación en todos los sentidos, principalmente empresarial, personal y bueno, ¿por qué no? También de la parte personal, ¿no? Y el día de hoy traemos un tema bastante interesante, este tema pues hace alusión también del mes 04, del mes 4, quien entendió, entendió también. Entonces, pues bueno, tenemos a una experta que nos va a estar pues resolviendo todas estas dudas respecto al cannabis como instrumento de inversión. Y esta experta, la verdad es que estoy muy contenta de presentárselas porque además de que es una mujer empresaria empoderada, porque yo no te conocía, Lorena Beltrán, y me presentaron contigo porque justo andaba buscando a alguien que supiera explicar muy bien respecto a este tema. Y pues bueno, me dijeron, contacta a Lorena porque ella es buenísima en el tema. Y ya después cuando empecé a indagar un poquito más, me di cuenta que además de ser paisana de Chihuahua, también eres empresaria y ya tienes un camino recorrido referente al tema del cannabis. Así que pues bueno, bienvenidos, comenzamos con el foro. Lorena, es un placer saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de participar con ustedes, Itzel, Jacqueline, en este espacio y por la oportunidad de darnos también la voz a las mujeres, de hablar de tantos temas y en este caso, pues el cannabis, la industria del cannabis, que ahorita es el tema de moda entre empresarios, inversionistas, consumidores, de todo, ¿no? Está por llegar el boom verde a nuestro país y creo que es sumamente importante tener estas conversaciones, ya que, bueno, México no es que esté llegando tarde, estamos llegando a tiempo y podemos observar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros países. Entonces, pues muy contenta de compartir esto con ustedes. Perfecto. Lorena, oye, pues antes de empezar con las preguntas, con la entrevista técnica y la información del cannabis como instrumento de inversión, ¿cómo fue que tú llegaste a esta área? ¿Cuáles son tus antecedentes y por qué el día de hoy pues te invitamos como experta en el tema? Mira, la verdad es que nunca imaginé que fuera a estar en esta industria y mucho menos imaginé que se fuera a legalizar la planta de marihuana o de cannabis en el mundo. Entonces yo, como bien dices, siendo de Chihuahua, del norte del país, viviendo también en una frontera bastante complicada y violenta que es Ciudad Juárez, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, me tocó vivir muy de cerca la violencia que se desató cuando se declaró la guerra contra el narco, la guerra contra las drogas durante el sexenio de Felipe Calderón. Y pues siendo madre soltera, la verdad es que fue bastante complicado estar en esa zona en esos años y ver tanta, como te digo, violencia, pero sobre todo inseguridad para todas las personas. Entonces, en ese momento, en esos años, pues mejor decido huir de mi país prácticamente, porque fue una huida, no, yo no quería irme de mi país, yo amo México, yo estaba muy contenta en mi estado, pero bueno, pues la vida nos llevó a mudarnos a Estados Unidos y llego a Estados Unidos, precisamente el estado de Colorado, en el 2013 y en el 2014 se legaliza el uso recreativo de la cannabis en Colorado. El uso medicinal ya era legal, se legaliza el uso recreativo y es ahí donde sucede el verdadero boom de esta industria. ¿Por qué? Porque a pesar de que había regulación medicinal en California,
desde 1997, regulación en el 2009 de medicinal en Colorado. Lo recreativo fue lo que realmente hizo voltear a las personas, a los gobiernos, a la sociedad, a ver de qué se trataba esta industria, ¿no? Entonces, el estar en ese momento, justo en esta legalización, en este estado que ha sido un parteaguas a nivel internacional, pues me llamó muchísimo la atención de venir huyendo, ¿no? De la guerra contra las drogas, y dentro de este paquete de drogas teníamos incluida también a la marihuana, pero acá en este país, en Estados Unidos, que de hecho fue el país que prohibió esta planta en los años 40, ahora pues ya estaba progresando en políticas públicas, por decirlo así, y legalizando esta planta, que bueno, empezaba yo a ver cómo había un gran impacto a la salud, aprender los beneficios que tiene esta planta hacia los seres humanos y los animales, aprender también del impacto al medio ambiente, pero sobre todo ver este impacto económico y social, y ver esta información de pronto, ¿no? La cannabis empezó a ser consumida por este nicho de personas y resulta que está ayudando a controlar ciertas adicciones, se redujo el consumo de alcohol y de tabaco a raíz de la cannabis, se redujo actos de violencia. Entonces, datos muy interesantes alrededor de esto, y dije, bueno, no puede ser que en nuestro país nos estemos violentando y matando por temas como es la marihuana. Entonces, me metí a estudiar muchísimo el tema y dije, bueno, pues yo tengo que trabajar en esta industria, quiero aprender más y quiero aprender de los mejores, no quiero perder tiempo porque yo sabía que en un momento iba a regresar a México y esto iba a suceder en nuestro país. Entonces empiezo a trabajar con varias empresas que ahora son empresas muy grandes. Una de ellas es una empresa ya pública que cotiza en la bolsa canadiense y en la bolsa estadounidense, que es Charlotte's Web Hemp. Yo empecé a trabajar con ellos justo en ese año, 2014, 15, 16. Y bueno, pues aprender de ellos, que es una empresa verticalmente integrada, aprenderlo, el trabajo que se hacía desde la semilla hasta el producto final y del producto final al paciente, porque esta era una empresa que se enfocaba en desarrollar productos altos en CBD, que es uno de los compuestos no psicoactivos de la planta. Y no sé si han escuchado un documental que se llama With, del doctor Sanjay Gupta, que salió en CNN. También justo cuando yo entro a esta empresa, este documental ya había salido y era precisamente sobre la historia de Charlotte, la niña con epilepsia que fue acogida por los hermanos Stanley, que eran cultivadores en ese momento, y desarrollaron un producto específico para ella alto en CBD, y al demostrar los resultados de cómo sus convulsiones se redujeron hasta en un 90%, una niña que convulsionaba hasta 300 veces al día, pues realmente causó mucho impacto a nivel internacional. Entonces ya de por sí tienes la legalización recreativa, un documental donde por primera vez se ve a un niño, niña consumiendo un producto de cannabis para fines médicos, pero sobre todo que estaban viendo unos resultados muy positivos. Entonces, pues de verdad caí muy agradecida y bendecida de haber participado en esta empresa, con esta familia y con estos pacientes y sus familias, porque al final del día se creó una comunidad, una tribu muy bonita de gente en pro de la legalización de la cannabis. Y bueno, pues ya aprendido eso, me brinqué a otra empresa para aprender el uso recreativo. Era una empresa que se dedicaba a los cultivos y a los dispensarios de productos para uso lúdico recreativo. Y en ese momento se empieza a hablar de la legalización en Colombia. Entonces dije, vámonos para Colombia. Llego a Colombia, aprendo de la nueva legalización y la regulación de Colombia, apoyo a unas empresas a obtener sus permisos de cultivo, de fabricación, de distribución, etcétera. Y en ese entonces es cuando se empieza a hablar y se empieza a tener esta discusión en México. En el 2016, durante el sexenio de Peña Nieto, él empieza a hablar de la legalización de la cannabis medicinal. Entonces, inmediatamente ahí fue cuando dije, a ver, ya mi país ya empezó con esta discusión, tengo que irme a México. Y empecé a asistir a foros dentro del Congreso hasta que entré ya yo como conferencista, como educadora y como asesora también de legisladores en ese momento en el Senado y Cámara de Diputados. Y en el 2017 es cuando se aprueba esta primera ley. Entonces, ese fue mi camino recorrido desde el 2013 hasta el
2017, que es cuando se aprueba la primera ley en México, y pues al día de hoy pues seguimos educando. La educación es clave, eso todavía nos falta muchísimo. Entonces tengo también un congreso que se llama Cannabis Salud. Cannabis Salud nace también en el 2017 y es el primer congreso de cannabis medicinal dirigido a profesionales de la salud, y lo hacemos de manera anual. Este congreso ha sido muy exitoso desde entonces, y bueno, pues continuamos aún con el cabildeo, con la educación, con las consultorías, y apoyando a nuestros legisladores y a nuestra sociedad interesada en general en aprender más de estos temas y saber cómo involucrarse de una manera muy inteligente y muy consciente. Oye, Lorena, pues bastante impresionada por todo este camino que ha recorrido respecto al tema, y veo aquí tres áreas importantes respecto al cannabis. Número uno, la salud. Número dos, la parte recreativa. Y número tres, la parte de negocio. Y bueno, respecto a la primer área, que es la salud, mucha de la gente que se interesa en estar bien, en sentirse bien, yo en algún momento llegué a preguntarle a algún instructor de gimnasio, ¿no? Por suplementación. Y yo le decía, oye, pero es que yo quiero consumir algo natural. Y él me decía, bueno, es que si quieres algo natural, pues que sea de la tierra, ¿no? Que provenga de la tierra. Y eso no siempre a veces. Y bueno, algo también muy interesante que mencionaste es que realmente es una planta ya pues de muchos años, yo creo que de generaciones de humanos que vienen recorriendo esta parte, pero bueno, gracias a ciertos intereses es como se ha podido limitar el uso adecuado y como dices tú, con información y con educación para utilizarlo a nuestro favor. Y bueno, respecto ya al tema de negocio, a mí me gustaría que nos compartieras cuáles son las áreas o los métodos que las personas pueden utilizar al cannabis como instrumento de inversión. Claro, mira, como bien dices, hay diferentes áreas dentro de la misma industria de la cannabis. Tenemos la área medicinal, el área recreativa y el área industrial también. Entonces, y cada una de estas áreas dentro de la industria, pues es enorme. Hay una gran oportunidad de negocio en cada una de ellas. En la parte medicinal, bueno, y esto también depende en qué país nos encontremos, ¿no? Pero definitivamente en donde existen regulaciones de este tipo, principalmente lo medicinal y el cáñamo industrial, que es donde más apertura ha habido, donde ha habido más flexibilidad en las regulaciones. El uso recreativo todavía hay muchos tabús en ciertos países y por eso no ha logrado avanzar, pero sin embargo, el tema medicinal, al menos tenemos ya, no tengo el número exacto de países, pero sí definitivamente de este lado del continente, Canadá, Estados Unidos, casi todos los estados son legales. Hay que entender que Estados Unidos no tiene una regulación federal, no hay una ley federal del cannabis para uso medicinal ni recreativo, solamente uso industrial está legalizado a nivel federal. Lo demás es por estado y cada estado tiene reglas muy diferentes. Entonces eso siempre hay que considerarlo al momento de querer invertir o hacer un negocio en Estados Unidos. Estados Unidos sí es bastante complicado porque es muy diferente en cada área, ¿no? Pero bueno, tenemos también Uruguay, que ya fue el primer país en legalizar todos los usos de la planta a nivel federal. El segundo en legalizar todos los usos de la planta fue Canadá. México se va a convertir en el tercer país en legalizar también todos sus usos. Ya tenemos lo medicinal, está la discusión lo recreativo y lo industrial. También Chile ya tiene una regulación de uso medicinal y autocultivo. Brasil también acaba de aprobar. Ecuador, Paraguay, Argentina, Costa Rica está en proceso y bueno, yo creo que en un par de años más ya tendremos todo el continente americano con una legalización del uso medicinal y en esa área pues existen grandes oportunidades desde biotecnologías, por ejemplo, ¿no? Que vemos a empresas que cotizan en la bolsa como GW Pharma, que es una de las empresas más grandes enfocadas en temas medicinales y científicos, y de hecho GW Pharma es una de las primeras empresas públicas que logró ya tener un medicamento avalado por la FDA
ya como un medicamento farmacéutico derivado de la cannabis. Tienen un producto que se llama Epidiolex. Así como esto existen 3 o 4 más, no son muchos realmente los productos de uso médico farmacéutico en el mundo, entonces ahí hay una gran área de oportunidad. Sin embargo, sabemos que también se requiere de grandes inversiones. Quienes están entrando realmente a hacer esto, pues son los laboratorios farmacéuticos que ya cuentan con la tecnología, con la información, con la inversión para poder hacer este tipo de productos. Por otro lado, como te comentaba, en tecnologías en general, en ciencia, sabemos en este momento que no se ha estudiado ni siquiera la mitad de los compuestos de la planta de cannabis. Entonces es una área de oportunidad enorme, la investigación y generar esa data que nos va a servir a todos como industria. Todavía nos falta mucho por aprender sobre los cannabinoides. De hecho, esta planta se empezó a estudiar más específicamente sus cannabinoides en los años 60 en Israel. Israel ha avanzado mucho en esto, ya que Israel nunca estaba prohibido su investigación. Nunca se ha prohibido la investigación de las plantas. Sí estaba prohibido su consumo, pero la investigación es algo que ha sido legal siempre, como en otros países, donde la investigación nunca ha fallado. Holanda es otro de esos lugares. Sin embargo, bueno, pues como te comento, es una gran área de oportunidad en el tema medicinal, investigación, generación de data, biotecnologías, desarrollo de productos farmacéuticos que nos ayudan a identificar también qué ingredientes pueden funcionar, en qué cantidades específicas para condiciones específicas. En tema también de dispensarios, ¿no? Las tiendas donde puedes adquirir estos productos medicinales, en el desarrollo de formulaciones, en el desarrollo también de cultivos, porque si bien la farma es un poco más estricta, ¿no? Quien provee las materias primas para la farma, y materia prima no me refiero tanto a flores, porque la farma pide derivados de las flores y sabemos que en las flores está la resina. O sea, al momento de extraer esa resina, pues para que farma pueda considerarlo como un ingrediente con esa calidad que ellos requieren, pues también hay unos procesos y unos requisitos bastante estrictos desde la semilla, cultivo y transformación. Entonces también en esos procesos hay un área enorme de oportunidad de negocios, ¿no? Eso por en la parte medicinal. En la parte recreativa, bueno, pues imagínate, es uno de los mercados con mayor crecimiento. Lo que le llamamos el Green Rush proviene precisamente del mercado recreativo. Lo vi en carne propia, ¿no? Cómo sucedió en Colorado al momento de legalizarse el uso recreativo. Permítame la puerta. Perdón. Entonces, en el área recreativa, pues había todavía mucha más oportunidad, ya que por no ser un tema médico, lo médico siempre es mucho más restrictivo, el tema lúdico pues se destapó más como si fuera un producto como el tabaco, como el alcohol, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que la planta de cannabis no genera grandes riesgos a la salud como son estas otras sustancias. Entonces, el poder ver dentro de la industria recreativa también el desarrollo de productos, la gente se puso súper creativa, ¿no? Porque ya era abrir a la creatividad y a la innovación, no solamente de consumir flores, que bueno, el mercado de las flores es enorme, ¿no? El mercado de las flores exóticas, y hay diferentes áreas dentro del cultivo, porque tienes cultivos en exterior, cultivos en invernaderos, cultivos en interior, en bodegas o en cuartos. Y luego también tienes otro tipo de cultivos que se hacen en laboratorios farmacéuticos, laboratorios científicos, que es el cultivo de tejido. Entonces, de por sí ya, nada más en el área de cultivo, dentro de estos diferentes tipos de maneras de cultivar, pues ya hay una área de oportunidad. En la parte de exterior, pues hemos visto también mucha innovación, hemos visto también cómo la planta de cannabis ha ayudado también a entender un poquito más a la naturaleza, ya que, bueno, pues tenemos nuestra atención en esta planta, es tan controversial, es tan llamativa, está proporcionando bienestar, calidad de vida, ¿no? La salud, también está trayendo cambios sociales,
cambios en las políticas, pero sobre todo grandes impactos en la economía de los países. Entonces es tan atractiva que también nos ha hecho voltear a ver otras cosas que están alrededor de la planta. Como te digo, trabajar con la tierra, trabajar de manera orgánica, porque también cada vez el mercado lo exige, ¿no? Si es una planta que me va a traer bienestar, pues quiero saber cómo la estás cultivando, porque no nada más porque tenga ya yo unas flores en mis manos y me hace bien, si lo estoy usando para mi salud o recreativo, lo que sea. Sin embargo, si no viene con buenas prácticas de agricultura, si no viene cultivado de una manera orgánica, pues también va perdiendo su valor. Entonces son cosas que hay que voltear a ver, porque también la tendencia hacia los productos wellness, hacia los productos de calidad, los productos orgánicos, productos que tienen un sello, que están hechos a través de prácticas biodinámicas y muchas otras cosas bastante innovadoras en estos momentos, pero a la vez nos ponemos a pensar y son prácticas también muy ancestrales que hemos perdido a lo largo de los años. Y eso es algo muy bonito, como bien decías, la sabiduría que hay sobre esta planta es ancestral. Simplemente que nos la borraron del mapa cuando decidieron prohibirnos la planta, una planta que ha estado en la farmacopea americana, en la farmacopea mexicana, en el libro de herbolaria, ¿no? Con tanta evidencia científica desde hace muchísimos años, y aún así, pues nos la quitaron, nos la borraron, y de pronto creemos que al introducirla de nuevo y ver estos diferentes tipos de productos, prácticas e información, creemos que es nueva, innovadora, pero realmente ya viene desde hace mucho tiempo. Estamos recuperándola, ¿no? Recuperando esta información ancestral que tenemos de ella. Entonces, en el área recreativa, parte de cultivo, tenemos la parte de extracción, que es un gran negocio también, la parte de la transformación de la planta, donde podemos ver ya estos laboratorios que utilizan diferentes tipos de tecnología para extraer las resinas de la flor. En la resina de la flor es donde se encuentran los cannabinoides, el CBD, el THC, etcétera. Entonces, hay un modelo de negocio para simplemente extraer estos compuestos de la planta. Existen diferentes maneras de extraerlo, ya sea por medio de CO2, etanol, en frío, en agua, sin solventes, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, está la parte de extracción, luego después de la extracción tenemos también empresas dedicadas a la formulación de productos o el desarrollo de productos y marcas, que también hemos visto este tipo de empresas ser muy exitosas en el desarrollo de marcas, porque siempre está uno queriendo hacer algo diferente a los demás. Y después, pues, está el área de distribución. Sabemos que, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, hay empresas dedicadas solamente a mover el producto, ¿no? Hay licencias específicas para la distribución, que tú llegas y le compras a un licenciatario que tiene flores y ese distribuidor se las vende al retailer, al dispensario, para que se lo venda al consumidor final, o comprar ese extracto o ese producto determinado y distribuirlo. También está la parte de importación y exportación. Esta sigue siendo muy limitada. En la mayoría de los países todavía hay muchas restricciones en importaciones y exportaciones, principalmente cuando son productos con THC, que es el compuesto psicoactivo, y todavía hay que trabajar con la JIFE y con otras instituciones internacionales que aún no ven muy claro o todavía no quieren a destapar tanto la importación y exportación de productos derivados de cannabis psicoactivo. Entonces, bueno, eso en la parte recreativa, que también en la parte recreativa obviamente entra la investigación, entra empresas de recaudación de data, por ejemplo, ¿no? Empresas muy exitosas como New Frontier Data, que se dedican simplemente a encuestar a las personas. Ahorita al ser una industria tan nueva, el área de la información es súper valiosa. Necesitamos esa data para entender, ¿no?, al consumidor, a la sociedad en general, a la aceptación del producto, a qué tan grande es el impacto a la salud, qué tan nocivo puede ser a la salud también, ¿no? Entonces, empresas de información de data lo vimos crecer enormemente, y más ahora en pandemia, en el año 2020, creo que las empresas de data son las que crecieron exponencialmente, ¿no? Ahí tienes a Facebook, a YouTube y todas estas plataformas digitales. Y bueno, pues en el área del cáñamo industrial, uy, ahí sí no vamos a terminar nunca, pero te puedo decir que es donde hay muchísimas más áreas de oportunidad de negocio. ¿Por qué?
porque al momento de nosotros transformar el cáñamo, y cuando digo cáñamo es la misma planta, el término científico es cannabis y los términos coloquiales es marihuana y cáñamo. A la marihuana le llamamos aquella planta de cannabis con más del 1% de THC, que es el compuesto psicoactivo. Entonces es una planta de cannabis psicoactiva, comúnmente llamada marihuana. Y el cáñamo, pues es una planta de cannabis no psicoactiva. La única diferencia es este compuesto de THC. En México la regulación dice que una planta de cannabis con menos del 1% de THC se le va a llamar cáñamo. Y el cáñamo tiene fines de consumo humano industrial. Por ejemplo, el cáñamo tiene también flores, pero sus flores no son ricas en THC. Entonces, si tú te la quieres fumar, consumir, no te va a poner tan high, ¿no? No tiene esa psicoactividad como la marihuana. Entonces dices, bueno, pero ¿de qué sirve si la gente lo quiere para ese consumo, para ponerse high? No, no es cierto. Realmente hay investigaciones donde también se ha comprobado que el consumo, el fumar cáñamo, cannabis no psicoactivo, puede ser una gran opción para reemplazar al tabaco, por ejemplo, ¿no? Y tienes al cáñamo, la cannabis, que realmente pues no tiene este riesgo a la salud como lo tiene el tabaco y te ayuda a controlar esas adicciones y al mismo tiempo te ayuda a controlar la ansiedad, el estrés y demás. Entonces tienes las flores del cáñamo, pero también tienes el grano, la semilla, que es un superalimento. Aquí entra la parte alimenticia, que es una industria que está creciendo enormemente, todos los productos alimenticios orgánicos de bienestar, ¿no? Porque creo que como humanidad cada vez estamos despertando más y haciendo más conciencia de lo que estamos ingiriendo, de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo, pero no solamente eso, sino de dónde proviene lo que le estamos dando al cuerpo, ¿no? Entonces, la semilla de cáñamo es alta en omega 3, 6 y 9. Esta semilla ya la venden en los supermercados en México desde hace muchísimo tiempo. La parte de alimenticia del cáñamo no ha estado prohibida en nuestro país. Las famosas semillas de hemp que encontramos en el supermercado son muy caras porque todavía no se producen en nuestro país, sino las tenemos que estar importando. Y también el prensado de la semilla, al hacer el aceite de la semilla, bueno, con estas dos cosas, la semilla y el aceite de la semilla, se pueden hacer cantidades de diferentes tipos de alimentos, desde tortillas, sopas. ¿Por qué? Porque puedes hacer harinas de hemp, leche de hemp, entre muchos otros productos. Entonces, ahí hay un área de oportunidad de negocio enorme que explorar y que explotar en la parte alimenticia del cáñamo, porque también sus hojas tienen grandes propiedades, tienen también sus minerales, sus vitaminas, y bueno, el que cultiva en casa pues tiene la oportunidad de tener hojitas frescas para hacerse sus jugos y licuados, que de verdad se los súper recomiendo. Pero bueno, esto es por la parte del lado alimenticio. También en el tallo, aquí es donde entra lo más interesante, el tallo de la planta de cannabis es sumamente fibroso. Tiene fibra, tiene celulosa, eh, entre otras sustancias, otros compuestos que al momento de procesar el cáñamo en estas diferentes materias primas, como lo mencioné, fibra, cañamisa, lo que le llamamos al tallo cuando está seco y lo trituras como madera, como acerrín, esa es la cañamisa. Entonces, al momento de transformar el cáñamo en estas diferentes materias primas, esas materias primas funcionan para ya sea desarrollar textiles, crear papel, material de construcción, biocombustibles, plásticos, y bueno, de verdad que más de 10,000 productos se pueden realizar con el cáñamo. Entonces, para mí, en lo personal, yo creo que esa es una de las industrias con mayor futuro, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, porque todo lo que ves a tu alrededor, los muebles, las cobijas, la ropa, todo lo puedes hacer de cáñamo. Entonces, imagínate el potencial de negocio y económico que hay ahí. Y no solamente eso, también estarías generando un gran impacto social y ambiental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una comunidad, y es aquí donde insistimos en que México tiene que ir a la vanguardia y liderar la industria del cáñamo, porque de ahí vamos a poder reactivar el campo, va a haber una gran oportunidad
para los pequeños cultivadores de nuestro país, para las comunidades campesinas e indígenas, que ahorita pues si nosotros en la ciudad la estamos sufriendo, imagínate ahora con esta crisis económica y de salud debido a la pandemia, lo que les ha tocado vivir estas personas en zonas rurales. Entonces vemos una gran oportunidad de negocio para todos, donde podamos implementar una economía circular, que es una economía circular donde no se desperdicia nada. Y la planta de cannabis viene a demostrarnos eso, porque la planta no se desperdicia ni la raíz. Hasta en la raíz hay compuestos que son súper benéficos para la salud, incluso se está utilizando mucho para cosméticos, lo que contiene la raíz. Entonces no desperdician ni la semilla, ni las hojas, ni el tallo, ni las flores, nada. Entonces esto viene también a demostrarnos que es súper importante establecer economías circulares en nuestras comunidades, en nuestras regiones, y al momento de que tú cultivas cáñamo para procesarlo y poder hacer plástico, imagínate cuánto cáñamo necesitamos para reemplazar las botellas de plástico o todo el plástico que exista, incluso hasta las piezas de carros, de autos, se hacen a través del cáñamo. Henry Ford fue el primero en hacer un auto con piezas de cáñamo y con biocombustible de cáñamo. Incluso actualmente los BMW, el forro de los asientos está hecho de textil de cáñamo. Entonces, el cáñamo ya lo tenemos en nuestra vida, simplemente que no lo identificamos, no sabemos todavía, pero hay que explotarlo muchísimo más. Y necesitamos miles y miles y miles de toneladas de cáñamo para procesarlo y poder hacer todo este tipo de materiales que necesitamos ya reemplazar por un tema ambiental y un tema de salud, ¿no? Entonces, el cáñamo industrial yo los invito a que también se metan ustedes a investigar un poco más de esto. Yo en lo personal he viajado por muchas partes del mundo y no ha habido otro país como México que se interese más en el cáñamo industrial que cualquier otro lugar donde he visitado. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque sigue habiendo un estigma muy fuerte hacia la marihuana y muchos empresarios prefieren esperar y ver eso cómo va a funcionar y a ver los primeros que lo hagan qué pasa, pero como empresarios que son nuevos en este tema, voltean a ver el cáñamo como la primera opción de negocio, porque no tiene un riesgo a la salud, porque no tiene el THC, porque es de usos industriales y porque creen que va a haber un menor riesgo en esta área de la industria, ¿no? Entonces eso es el cáñamo industrial y creo que pues de ahí todavía se desprenden muchísimas áreas de oportunidad, pero nos llevaría horas hablar de eso. Lorena, estoy muy impresionada. La verdad es que impresionada primero por tu conocimiento y por esta pasión que tienes respecto al negocio y que nos puedas compartir pues a las personas que estamos aquí reunidas y de igual manera también muy impresionada por las bondades y las múltiples posibilidades que tiene la planta, como dices, desde la raíz, la semilla, el tallo, la hoja y todos los procedentes que vienen con ello. Sí, efectivamente veo que hay una gran posibilidad de negocio, pero como todo negocio y como todo instrumento de inversión, siempre conlleva un riesgo. De hecho, algo que yo siempre les menciono en los talleres y foros de finanzas para generar estrategias financieras inteligentes es no evitar el riesgo, sino administrarlo correctamente. Cuando nosotros invertimos en un negocio, como dices, ¿no? Hoy en día te pones listo y si la haces bien, pues tienes múltiples posibilidades de sacar grandes rendimientos, utilidades de tu negocio y además de, como mencionaste, ¿no? Ayudar a la economía, ayudar al tema de laboral, ¿no? Y al mismo tiempo también, obviamente, a la parte medicinal y todos los beneficios que ya comentamos. Pero en la parte de negocio, ¿qué tan redituable es? ¿Qué tan factible es? ¿Y qué consejos darías para aquellos empresarios o aquellas personas que están buscando invertir en el modelo de negocio? ¿Y cómo poder aminorar el riesgo y salir exitosos al momento de emprender en esta área? Claro, mira, precisamente como es una industria nueva, como bien lo dices, hay riesgo. Obviamente hay riesgo y lo hemos visto, principalmente se ha mostrado más en la bolsa de valores, porque hubo este super green rush en el 2017. Yo creo que en el 2017 es cuando hubo este green rush mucho más fuerte, donde empiezan a cotizar
en la bolsa de valores las empresas de cannabis, ¿no? Entonces, mucha gente hizo muchísimo dinero en esos primeros años, ¿no? Al ser los primeros en cotizar en la bolsa, pero luego se vio un gran descontrol también, ¿no? Porque sí, como te digo, es algo, un negocio tan atractivo y empieza a cotizar en la bolsa canadiense y empiezan a subir las acciones y empieza a haber tantas inversiones. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se invirtieron en la bolsa de valores, pero hubo ahí, empezamos a ver en los siguientes años, pues cómo no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque estas empresas que ya estaban comprometidas a reinvertir ese dinero en la industria del cannabis en diferentes países, los canadienses, por ejemplo, se fueron a invertir gran parte de sus inversiones a Colombia. Uno de los grandes problemas es que invertían por invertir, sin conocer realmente las reglas legislativas, ¿no? Las leyes, las regulaciones, y de tener inversiones de miles de millones de dólares y tener que reinvertir, y ahí van y reinvierten cientos de millones de dólares, que al día de hoy no ha habido ni siquiera un retorno de lo más mínimo de estas empresas. ¿Por qué? Porque se adelantaron demasiado, porque era gente que no conocía de la industria, porque es gente que sí, en sus empresas se contrataron al biólogo y agrónomo más fregón de Harvard, pero jamás en su vida había cultivado una planta de cannabis, ¿no? Entonces, vimos estos problemas. Y bueno, me gustaría rápidamente mencionar cuál es el mejor enfoque para invertir en la marihuana, ¿no? Que va aunado a tu pregunta. Yo creo que hay unos pasos claves. Primero que nada, si es cotizar en la bolsa de valores, que es súper atractivo, ¿no? Comprender los tipos de productos de cannabis, de marihuana, como los mencionamos ya ahorita, el medicinal, el recreativo, industrial. Entender bien qué son. Conocer los diferentes tipos de stocks de marihuana, ¿no? Porque tienes, como también lo mencioné ahorita, el de los cultivadores y los retailers, los minoristas, tienes la biotecnología y la ciencia, y tienes los proveedores de productos y servicios auxiliares. También tienes que comprender los riesgos de invertir en estas acciones, ¿no? Como te mencionaba, lo que pasó en Colombia, riesgos legales y políticos. Si no entiendes también esas regulaciones en el país donde vas a invertir, es súper riesgoso que lo hagas, y súper riesgoso porque hay un porcentaje mayor a que no lo logres, a que no seas exitoso si no conoces bien las reglas de ese país donde vas a invertir. También hay un gran desequilibrio en la oferta y demanda, y también tiene mucho que ver con la regulación. Por ejemplo, en Colombia, que se fueron todos los canadienses a invertir y voltearon a ver la regulación y nada más dijeron, esta regulación va a beneficiar a la exportación, pues vámonos todos a cultivar allá, y empezaron a invertir y tener grandes cultivos, y a la hora de querer realmente ser la primera exportación, porque a Colombia lo vieron como un productor nada más para exportar materias primas, error. O sea, la regulación sí decía que era para exportación, pero ya indagando en las reglas y leyes existentes de comercio internacional, se toparon con pared y nadie ha podido exportar desde hace 4 años que se legalizó, imagínate. Entonces, todas esas inversiones de los canadienses se fueron a la basura, prácticamente. También existe el riesgo en las acciones de productos de libre venta o productos OTC product. ¿Qué son estos? Son los productos con menos del 1% de THC, que como no tienen un riesgo a la salud, los puedes tener en libre venta. Estos son cosméticos, suplementos alimenticios, alimentos y bebidas, que en un inicio parecía que todo iba a estar bien y que no iba a haber problema con estos productos de libre venta, pero en Estados Unidos principalmente hay un gran riesgo con estos productos, porque Estados Unidos no tiene una ley federal. Entonces, quienes están vendiendo estos productos por todo el país corren un riesgo, es que al momento que se implemente una ley federal, van a salir del mercado muchos de estos productos, porque se van a tener que someter a la regulación federal, y la mayoría no cumple con los requisitos de un FDA, ¿no? O una regulación ya a nivel federal. Entonces vamos a ver desaparecer a muchísimas marcas en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos productos de libre venta. Y bueno, pues también riesgos en las restricciones financieras. Estados Unidos es otro ejemplo, porque no tiene una ley federal, no hay bancarización.
Es muy poco los bancos y son pequeños bancos locales, los credit unions, que sí aceptan estas transacciones. Mientras tanto, el dinero sigue debajo del colchón, tal cual. Entonces, eso también es muy importante a considerar. Saber qué buscar en un stock de marihuana, si están interesados realmente en la bolsa de valores, ¿no? Al considerar cualquier acción de marihuana, en qué invertir, debes investigar desde el equipo de gestión, examinar las estrategias de crecimiento y la posición competitiva de la empresa. Hay que consultar bien las finanzas de la empresa, ¿no? Porque pues nos dejamos apantallar ahorita con estas empresas que cotizan en la bolsa. La verdad es que para mí en lo personal sí es un poco riesgoso, pero bueno, consultar también, perdón, investigar valores convertibles que ha emitido la empresa, entre otras cosas, ¿no? Ya hay mucha más información detrás de lo que es invertir en la bolsa de valores, que yo en lo personal no he invertido. Yo creo que hay personas mucho más expertas que yo en ese aspecto para hablar más a detalle de esto, pero bueno, también es importante evaluar las principales acciones de marihuana y fondos cotizados en la bolsa del Exchange Trade Funds. Simplemente hay que invertir con mucho cuidado en todo el tema de la bolsa de valores, pero si tú te quieres arrancar a crear tu propia empresa, la verdad es que es mucho más emocionante. Para mí en lo personal, alguien que de verdad está interesado en esta industria, no solamente por la parte económica, sino por todos los beneficios sociales, ambientales, a la salud, etcétera. Si de verdad sientes un llamado, una pasión por conocer más de esta industria y por participar en esta industria, creo que esas son las empresas que mejor les ha ido. Tengo amigos muy cercanos con los que he trabajado en Estados Unidos que tienen empresas que no cotizan ni en la bolsa canadiense ni en la estadounidense y generan muchísimo más ingresos que estas mismas empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, porque son personas apasionadas por lo que hacen y tienen una visión muchísimo más amplia. No es una visión de cash out, no es una visión de me voy a hacer rico en 3 años y ahí nos vemos, o no es una visión nada más de que esto me va a dar toda la vida un ingreso económico, sino una visión muchísimo más amplia como lo tiene la planta, porque ya vieron que la planta es tan noble y nos da tanto que tenemos que aprovechar también eso que nos da y poder compartirlo, ¿no? Porque de eso se trata esta industria. Y la verdad es que ahorita la planta se está viendo, yo le llamo que prostituida de alguna manera, ¿no? Porque luego también se aprovechan de este boom y hemos visto también en el mercado productos que dice CBD y todo esto y la panacea y te va a curar y te va a quitar y te va a sanar todo esto y al final del día lo mandas a hacer un análisis y es un producto que tiene un 2% de cannabinoides, ¿no? Que ese 2% realmente no le va a hacer absolutamente nada a tu cuerpo, pero es una empresa que le mete más al marketing y a la publicidad que a su En la formulación y bolsa sus de mercadeo ingredientes. también, ¿no? Exacto, Pues entonces muchas, tampoco muchas no se gracias. vale. No se vale lucrar también porque mucha gente tiene mucha esperanza en estos productos, ¿no? Tienes familias como la de la niña Grace en Monterrey, como Charlotte, que han sido ejemplos del verdadero beneficio de la planta y es muy injusto que la gente solo porque su producto diga marihuana, diga cannabis y realmente no se preocupe por lo que está dándole a la gente, eso es lucrar con la salud de las personas y eso definitivamente no se vale, ¿no? Pues bueno, espero que eso haya respondido a tu pregunta. Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo. Creo que en todos los negocios y en todas las áreas podemos encontrarnos con estos riesgos. Efectivamente hay estafas, distorsión a veces de los instrumentos. Y bueno, también algo que me gustaría mencionar, que justo dijiste, ¿no? Hacer un análisis respecto a los stocks, a la bolsa de valores de los stocks de marihuana, de cannabis de analizar, hacer un análisis financiero de la empresa. Pero algo que me surgió aquí que me encantaría comentárselo a toda la gente que está aquí reunida es no solamente hacer un análisis financiero de la empresa, sino también hacer un análisis financiero propio de nuestras capacidades financieras para justamente administrar correctamente el riesgo. Tanto patrimonio seguro como Capitalis coordinamos perfectamente en el que no existen productos malos de inversión o productos buenos, sino existen malas o buenas estrategias
de inversión. Entonces aquí lo que yo les puedo recomendar, previo de nuestras finanzas, de nuestras capacidades y el del mercado en general. Y bueno, obviamente hacerlo con adecuados. ¿A qué me refiero con porcentajes adecuados? Pues no invertir el 100% de nuestro capital en un solo instrumento, sino obviamente diversificarnos. Me fui poquito, ¿verdad? Sí, pero ya, fue 2 segundos. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Diversificar nuestros portafolios. Diversificar nuestros portafolios, no arriesgar lo que no estamos dispuestos a perder, ¿no? Entonces, creo que pues en esa parte de estrategia financiera. Y bueno, Lorena, ya casi por culminar y también darle la oportunidad a las personas, a los participantes que están aquí, pues ya yo culmino mi última pregunta, digo, ya que no sé si tú también tenías una, ¿no, amiga? Sí, nada más algunos ejemplos de las marcas que no están, me llamó muchísimo, bueno, toda la plática estoy así sin despegarme ni un segundo, pero algunos ejemplos, sí, algunos ejemplos de esas marcas que podrían desaparecer, ¿no? Que es súper importante porque de pronto, insisto, me parece muy irresponsable el hecho de que una inversión se convierte en una moda cuando no lo hacemos de manera inteligente y de pronto estamos reclutando a inversionistas y también te puedes convertir en parte del fraude, ¿no? Si no das una asesoría correcta. Entonces, que si ahorita está dando buenos rendimientos, pero que si tú estás consciente de que puede desaparecer el día de mañana, bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Estás consciente, digo, el hecho de que esté regulada o no significa que no sea un riesgo. En toda inversión hay un riesgo. Nada más me gustaría saber y quedarnos como muy claro con ejemplos de algunas marcas que pudieran desaparecer. ¿Se cortó? No, estás. Sí, estás. Ok. Sí, mira, son tantas, de verdad, las marcas que existen principalmente con CBD, que es lo que se puso de moda, ¿no? Y porque no hay tanta restricción en productos de CBD en casi todos los países regulados, hay miles y miles de marcas de productos de CBD, ya sean gotas sublinguales o las cápsulas o los tópicos. Cosméticos con CBD, bebidas con CBD. Yo te puedo decir, no, la verdad es que darte nombres de algunas marcas, pues es la mayoría de las marcas que existen ahorita en principalmente Estados Unidos. ¿Por qué menciono Estados Unidos? Porque es nuestro país vecino y de ahí nos llega todo. Ahorita tenemos una marea de productos en un mercado negro y un mercado gris. ¿Por qué mercado negro y gris? El mercado negro para mí es aquellos de verdad que no les interesa absolutamente para nada la salud de las personas y es nada más un negocio y no saben ni qué ingredientes tenga ese producto o si pasó realmente por los procesos de calidad o si tienen un análisis de laboratorio de ese producto que te diga qué cannabinoides tiene, si no trae metales pesados, si no trae pesticidas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un mercado muy negro. El mercado gris son aquellos productos que están llegando de otros países o incluso se están produciendo ya en nuestro país, más sin embargo no están regulados por la COFEPRIS en este caso. Simplemente son productos que ahorita están en un mercado negro que sí cumplen a lo mejor con ciertos estándares de calidad y se preocupan porque el producto venga bien, más sin embargo todavía no traen ese sello de COFEPRIS donde ya esté regulado. Ese es un mercado gris porque la ley lo permite, más la regulación en estos momentos de este tipo de productos quedó muy restrictivo. Y creo que es importante hacer rápido un resumen de la ley en México para entender qué sí es legal, qué no es legal. En el 2017 se aprueba la ley de uso medicinal de productos derivados de la cannabis para fines médicos y terapéuticos. Apenas este mes de enero del 2021 se publicó el reglamento de esa ley. La Ley General de Salud, como quedó la ley, se supone que obviamente es una ley muy general,
Mas, sin embargo, creo que la regulación de la ley quedó más restrictiva que la misma ley, lo cual ha provocado también que muchas empresas se vayan por la vía legal, la vía del litigio, la vía del amparo. ¿Por qué? Porque este reglamento lo único que permite en estos momentos es la importación de productos derivados de la cannabis que entren en dos categorías de productos: medicamento farmacéutico y medicina herbolaria. Estas dos categorías que tenemos en México, pues son productos que requieren de investigación clínica, de análisis clínicos en humanos, en animales, ¿no? Todo este proceso. Así como cualquier producto farmacéutico, no porque sea cannabis, vienen reglas distintas, es exactamente lo mismo. Tu producto de cannabis tiene que pasar por esos procesos y cumplir con esos requisitos farmacéuticos, lo cual quiere decir que hay que esperar años de investigación en ese producto para poderlo ver en el mercado y solamente se puede adquirir por medio de una receta médica. Por eso, a pesar de que ya salió el reglamento, en estos momentos no vemos productos en las farmacias regulados ya por la COFEPRIS para uso medicinal, porque es muy costosa su investigación clínica y realmente no sabemos qué laboratorios farmacéuticos ya estén realizando estos protocolos de investigación, pero si lo están haciendo, pues vamos a ver estos productos todavía en algunos años en el mercado, lo cual no satisface la necesidad del paciente de tener un producto canábico en estos momentos para su salud. Entonces, esa es una batalla que continúa como grupos de activistas, de abogados, incluso algunos legisladores que no están de acuerdo con esta regulación, pues seguimos insistiendo a que se modifique ese reglamento para que haya un poco más de apertura y que los pacientes puedan tener un acceso rápido, porque para eso se reguló el uso medicinal. No se reguló con fines de negocio, se reguló para poder tener producto de acceso rápido y seguro a estos pacientes que tanto lo necesitan. Porque si llegamos a que se logró una regulación gracias al activismo de los papás de los pacientes. Gracias a ellos fue que fuimos avanzando con los diversos amparos para los pacientes. Entonces, pues es lamentable ver esta regulación tan restrictiva, incluso también para temas de negocio, ¿no? Se requieren de inversiones enormes para poder sacar estos dos tipos de productos. Lo que estamos nosotros tratando de pelear para que haya una apertura es en productos de libre venta, ¿no? Como lo mencionaba, cosméticos, suplementos alimenticios, remedios herbolarios, porque es una categoría importante en México. Como mexicanos, nuestra herbolaria es enorme, el remedio herbolario, alimentos y bebidas, con menos del 1% de THC. De perdida, ofrecer un producto de libre venta que contenga otros cannabinoides no psicoactivos, pero que también nuestro cuerpo necesita y que va a hacer mucho bien a los pacientes o personas que deseen mejorar su calidad de vida. Al final de cuentas, tenemos un sistema endocannabinoide. Este sistema es uno de los sistemas fisiológicos más importantes del ser humano y de los mamíferos. Nadie nos lo enseñó, ni siquiera en la escuela de medicina se toca a fondo esta información, pero es importante que sepan que en nuestras células tenemos receptores encima de las células que mandan señales al cuerpo cuando la célula se está inflamando, manda señales al cuerpo para pedir ayuda y el cuerpo manda endocannabinoides a estos receptores para desinflamar células. Entonces, estos compuestos endocannabinoides los producimos nosotros de manera natural, pero también hay plantas que tienen estos cannabinoides y resulta que la marihuana es una de ellas. Es una de las plantas con mayores compuestos cannabinoides casi idénticos a los que produce el ser humano. Entonces, tenemos una relación más estrecha con la planta de lo que imaginamos. Entonces, desde ahí, ¿no? El 80% de las enfermedades que ataca al ser humano es por inflamación de células. Entonces, tú le estás dando a tu cuerpo compuestos para desinflamar células, está atacando problemas desde la raíz. Entonces, por eso es tan importante, creo yo, que existan también los suplementos alimenticios con cannabinoides, porque tenemos receptores para ellos. Bueno, entonces, quedó restringido todo eso. Ahorita no hay en la regulación el acceso a este tipo de productos, solo medicina herbolaria que requiere investigación clínica y farmacéuticos de igual manera. Pero, sin embargo, también en este reglamento se permite el cultivo. Puedes cultivar para investigación científica y cultivar para procesar la flor en un producto terminado, que al final de cuentas tiene que ser uno de estos productos, como medicamento farmacéutico herbolario. Entonces, hay
oportunidad también en el área de cultivo en estos momentos. Al final del día hay que cumplir con todos estos requisitos, pero creo que es importante reconocer que los requisitos y las reglas de COFEPRIS están a un nivel mucho más alto que la FDA de Estados Unidos. Entonces, en muchos aspectos sí vamos a ir avanzando muchísimo más que otros países. Nuestra regulación sanitaria está al nivel de la regulación sanitaria europea. Entonces, son de las más estrictas y de mayor calidad que hay en el mundo. Entonces, también por ese lado, pues puntos a favor, ¿no? Que sí vamos a hacer las cosas bien desde un inicio, no como en Estados Unidos, que al no haber una ley federal, pues es el Wild Wild West y te venden de todo tipo de cosas que tampoco está regulado como debería, ¿no? Entonces, por ese lado, eso es lo legal, lo que se puede hacer en México en términos de cannabis medicinal. En estos momentos se está discutiendo una nueva ley para regular el uso recreativo o lúdico, donde ya viene el autocultivo, tus plantas en casa, pertenecer a asociaciones de cultivo, clubs canábicos, y en el área comercial, pues va a haber 5 tipos de licencias. Licencia de cultivo, licencia de transformación, licencia de distribución, licencia de importación y exportación, y hay una licencia integral que te permitiría hacer toda la cadena productiva de la cannabis, ¿no? Entonces, eso viene para el tema recreativo y también en este mismo paquete del mercado recreativo metieron al cáñamo industrial. Para mí eso fue un grave error, ¿no? Porque el cáñamo industrial, al no tener un riesgo a la salud, debería estar completamente separado y no en el mismo paquete, porque lo recreativo pues es más complejo, es más controversial. Ya ahorita se detuvo la votación de la ley porque vienen las elecciones y cómo vamos a votar un tema lúdico de la marihuana, ¿no? Y empieza esta guerra política absurda que vemos cada rato, ¿no? Y se llevan entre las patas muchas iniciativas de ley o cosas que deberíamos ya de estar aprobando, y más el tema de cannabis, porque la Suprema Corte de Justicia les dio la orden. Tenían hasta el 30 de abril para aprobar esta ley. Y sin embargo ya volvieron a pedir otra prórroga porque las elecciones y que porque esto y porque lo otro, siempre hay excusas. Por eso era tan importante separar el cáñamo y que se ya avanzara, ¿no? Porque es para fines industriales, no de consumo como la marihuana, de consumo humano. Pero en fin, viene en este paquete todo junto. La ley no va a salir antes del 30 de abril, como lo había dicho la Suprema Corte de Justicia. Al parecer sí les van a otorgar otra prórroga y se empuja la votación para el siguiente periodo, que es entre septiembre y noviembre, lo que pasa en elecciones y demás. Pero bueno, sí esperamos que este año tengamos esa ley para poder trabajar en el reglamento de esa ley y el siguiente año poder ya arrancar esta industria del uso recreativo y el cáñamo industrial. Pero por ahora no es legal, todavía no es ley, hay que esperarnos un poquito más. Lo que sí se puede hacer es a lo mejor ya tener, como bien dices, una estrategia de inversión y de implementación del tipo de negocio que quieras hacer, porque pues el tiempo pasa volando, ¿no? Yo recomendaría que en este año 2021 nos preparáramos para lo que viene el siguiente año, ya conociendo cómo viene la ley. Entonces ya podemos darnos una idea, ¿no? De hacia dónde va a ir esta industria, este mercado, y poder empezar con ciertos desarrollos de infraestructura, de estrategias, de marketing, etcétera, para prepararnos para el siguiente año. Perfecto, Lorena. Pues bueno, ya casi por terminar. Y sería, ¿con qué cantidad mínimo una persona puede comenzar a invertir? Si lo ponemos en dólares, por ejemplo, mínimo, ¿cuál sería esa cantidad de inversión? Pues es que varía muchísimo, depende qué es lo que quieres hacer, ¿no? Yo te puedo decir también que he visto a personas crecer muchísimo en estos últimos años, que son personas que se han atrevido a tomarse ciertos riesgos, ¿no? Y he visto desde pequeños empresarios que dicen, bueno, pues yo no me voy a esperar a la ley, ¿no? 100%, voy a empezar a arrancar, voy a diseñar mi marca y voy a empezar a promoverla, y en estos años de mercado gris, por así decirlo,
pues han ido creciendo muchísimo al momento que ahorita entre la regulación y la ley, yo ya no los consideraría como pequeños empresarios, sino ya como medianos, ¿no? Pero no muchos se atreven a tomar estos riesgos. Estamos hablando de empresarios que quieren invertir y que están viendo, tienen esta visión a futuro, que su empresa en algún momento sea pública, y ya estas son inversiones mucho más serias que hay que tener mucho cuidado, ¿no? También a quién metes en tu negocio, de dónde proviene ese dinero, porque sí hay un due diligence muy fuerte al momento de querer participar en mercados internacionales. Yo sí diría que, o sea, como mínimo para arrancar algo bien inicial como pyme, mínimo $1,000,000. Y te digo, dependiendo para qué, si es para el desarrollo de una marca, si es para empezar a arrancar la infraestructura de a lo mejor un laboratorio de extracción, o empezar a diseñar tus tiendas de dispensarios, ¿no? Ese yo creo que sería como un número base. Muy bien. Y pues bueno, Lorena, ¿qué te parece si pasamos al panel para culminar? Obviamente las personas que están aquí en nuestro foro privada de Zoom, por ejemplo, Nager, no sé si se pronuncia así, amigo, tu nombre, pero él pregunta, ¿cuáles son los requisitos para prima de CBD? Ok, como te mencionaba, la regulación existente de importación para productos medicinales, sí está permitido importar materia prima, y esta materia prima, llámese aislado de CBD, que es el CBD ya a nivel molecular en polvo. Los aislados son polvos, aislados de cannabinoides, CBD, CBG, CBN, THC. Entonces, tenemos los aislados, los destilados, que el destilado está en forma de aceite, los full espectro y demás. Esas son las materias primas. Sí se pueden importar siempre y cuando cumplan con los requisitos de buenas prácticas de manufactura, que es los GMPs, APIs, al igual que los derivados de, o sea, si también quieres importar un producto terminado, ya unas gotitas, unas cápsulas, igual, tienes que cumplir con los requisitos de regulación sanitaria, que son principalmente esos que te mencioné, tener buenas prácticas, a lo mejor también de agricultura, buenas prácticas de manufactura, contar con los certificados analíticos para asegurar qué es lo que contienen estas materias primas, que vengan limpias, de calidad. Y bueno, esta información es pública, la puedes encontrar en la página de COFEPRIS. No tienes que meterte a buscar algo que diga exactamente cannabis. Como te digo, las normas para productos farmacéuticos y medicina herbolaria son las mismas que para productos de cannabis. Entonces, aviéntate esa información y te vas a dar cuenta qué requisitos necesitas y qué tipo de materia prima sí se puede importar, porque, por ejemplo, en Estados Unidos abunda la materia prima, la están regalando, no hayan qué hacer con ella, porque hay una sobreproducción de materias primas de CBD y están súper baratas, súper económico comprar un kilo de aislado o de destilado. Sin embargo, estas materias primas tan económicas no traen certificados GMP, no traen certificados de calidad farmacéutica. Eso es lo malo, ¿no? Entonces hay que ponerse a buscar bien qué materias primas cumplen. Yo me iría a buscar a Europa, la Unión Europea, porque como les digo, las normas de la Unión Europea y COFEPRIS son muy similares y va a ser más sencillo poder importar materias primas de la Unión Europea. Muy bien, gracias Lorena por la respuesta. Y bueno, también aquí pregunta Esteban Hernández, en México, ¿cómo está la regulación para el uso y comercialización de papel elaborado a partir de cáñamo? ¿Se puede hacer un sustituto de la madera a partir de cáñamo? Sí, totalmente. Bueno, y desgraciadamente la ley del cáñamo industrial viene en este paquete con lo recreativo y va a tardar un poquito en aprobarse. Sin embargo, lo que sí está permitido en estos momentos es importar también materias primas derivadas del cáñamo. Sí se puede importar la fibra, se puede importar la cañamisa,
y ya una vez importada esa materia prima en México se puede transformar con las tecnologías que ya tenemos, porque también México es muy fuerte en su industria textil, en su industria automotriz, también tenemos fábricas de papel. Entonces lo que sí se puede hacer es importar esa materia prima para dentro de estas fábricas transformarla en papel, en madera, en triply. Triply es un gran negocio dentro de la industria del cáñamo industrial. Entonces, sí, eso sí se puede hacer. Lo único que no se puede hacer todavía es cultivar aquí el cáñamo y el cáñamo cultivado aquí transformarlo en eso. Desgraciadamente, tenemos que importar todavía estas materias primas para transformarlas en un producto final. Perfecto. Y bueno, aquí también hay otra pregunta por parte de Oscar Manuel Terán y él dice, buenos días, muchas gracias por compartir toda la información. Está muy interesante y dice, ¿hay un pronóstico de tiempo para que sea legal totalmente aquí en México? ¿Cuál es el pronóstico, Lorena? Mira, la verdad es que la gente dice que soy demasiado optimista. Pero pues tengo que serlo, ¿no? Tenemos cabildeando este tema en el gobierno desde el 2015. Y cada año me preguntan lo mismo. y la verdad es que, pues, no está en nuestras manos. Desgraciadamente el gobierno no cumple con los tiempos establecidos, ni por la Constitución, ni por la Suprema Corte de Justicia siquiera. Es muy desafortunado, pero bueno, nada más para que te des una idea. Se aprobó la ley de uso medicinal en junio de 2017 y hasta enero del 2021 tuvimos la regulación de esa ley. Entonces ahora con el tema lúdico y el cáñamo industrial, pues apenas se va a aprobar la ley y hasta que no se publique en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ese día el gobierno se supone que tiene 180 días para implementar el reglamento. Entonces, pues ahorita te digo, ya nos patearon el bote, ya no se publica la ley este mes, entonces se va a publicar entre septiembre y noviembre, ¿no? Pensando en que sí van a cumplir con los tiempos en esta ocasión, y ya no va a haber más excusas, y tener un reglamento, pues a partir de ellos otros 6 meses, si se cumpliera, ¿no? Los periodos establecidos, tendríamos una regulación en el verano del siguiente año, y teniendo ya esta regulación, entonces ya uno puede empezar a solicitar sus licencias para comercialización. Yo lo que recomiendo es que aprovechemos lo que ya se tiene. El gobierno, al estar en una guerra electoral, al haber tanta desinformación entre los mismos legisladores, creo que no podemos también nada más sentarnos a esperar a ver cuándo lo hace el gobierno, sino que también nosotros ya entendimos que tenemos que marcar la pauta de ir 3 pasos adelante que el mismo gobierno, ¿no? Porque como es nuevo, no lo entiende, nosotros tenemos que poner el ejemplo, ¿no? Nos ha pasado y trabajamos mucho con medios de comunicación, de decir, a ver, vengan para acá, México siempre ha cultivado marihuana, somos de los principales productores de esta planta. No podemos seguir cegándonos y atrasando las cosas cuando sabemos que vamos a generar un gran impacto económico y social en nuestro país ahora que tanto lo necesita, ¿no? Olvidemos de que las campañas electorales y que, bueno, es que si el partido que está ahorita al frente quiere aprobar la ley, bueno, va a llegar el partido de la oposición a atacar y decir que están legalizando una droga y que son el partido del narco. Y ya sabes cómo se ponen en etapas electorales. Pero creo que la sociedad estamos ya mucho más avanzada, mucho más preparada. Creo que estamos cansados ya de estas campañas políticas absurdas, que siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo, si no es que peor. De ya nosotros como sociedad avanzar y ver por los intereses de nuestras familias, de nuestra sociedad, ¿no? Y dejar a un lado también todo el tema político y decir, a ver, vengan, esto ya se está haciendo. Hay cultivadores de cannabis que están aquí desde generaciones atrás, abuelos, papás, hijos, jóvenes, y son familias normales que simplemente necesitan un sustento familiar y la cannabis se los ha dado. No significa tampoco que sean personas malas o que a todos los vamos a etiquetar como narcos. Creo que también eso ya tenemos que superarlo, porque al legalizarse esta industria,
estas personas se van a convertir en empresarios, porque la ley de cannabis viene con una ley de amnistía para asegurar que todos puedan participar, ¿no? No solamente uno que, simples mortales que nos interesa la industria queremos entrar. Hay gente que ya está mucho más preparada, que tiene este conocimiento desde generaciones atrás, que sabe cómo trabajarla. Al final del día, son personas que tienen que estar también en estas conversaciones y que tenemos que voltear a ver para hacer alianzas, porque esas son las empresas que a mejor les va a ir realmente, ¿no? Entonces, con el tema de la ley, les digo, siempre ir ya un paso más adelante. Si la ley ya permite esto, meter el pie, y cuando mete uno el pie en esa ranurita, pues irlo abriendo, ¿no? Ir nosotros demostrando lo que se puede hacer y que no es una industria que va a venir a ocasionar ni más violencia ni adicciones. Hay que quitarnos esas ideas de la cabeza, de verdad, porque ya existe la ciencia, ya tenemos evidencia anecdótica, tenemos data de todo tipo en todos los lugares donde se ha legalizado. Entonces, ya no podemos seguir con estos pensamientos tan conservadores cuando nuestro país necesita este tipo de industrias y estos proyectos. Lorena como presidente, ¿qué les parece, muchachos? Efectivamente. Por Oye, Lorena, ¿qué favor. te parece si respondemos las dos últimas preguntas? Porque tú tienes un viaje el día de hoy, entonces la verdad estoy muy agradecida contigo por tu tiempo y todas las personas aquí. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con estas dos últimas preguntas? Dice Fer Madero, ¿conoce algún fondo de capital de riesgo en México? Eh, sí conozco algunos. No tienen mucho tiempo, o sea, apenas se están creando. La verdad es que por lo mismo de los temas de regulación, no se habían aventado muchos grupos a hacer estos fondos, porque al final del día terminamos cayendo en los errores que cometió, por ejemplo, Canadá, ¿no? De empezar a bajar fondos sin tener clara ni siquiera la regulación o las leyes de nuestro país, ¿no? Porque todavía están en proceso, pero sí ya ahorita ya se empiezan a ver y notar más de estos fondos de capital. La verdad es que en estos momentos no te pudiera dar el nombre específico de algunos fondos, tendría que preguntar bien porque no me quiero ver irresponsable y decirte nombres, porque luego también en México se ha visto ahorita que hay muchos grupos que están cometiendo muchos fraudes, o sea, hay que tener mucho cuidado. Me ha tocado, y te lo juro, cada semana me mandan mensajes de que, oye, me están pidiendo tanto para este fondo, oye, me están ofreciendo esta licencia. ¿Y cómo? ¿Cuál licencia de qué? Es una licencia integral y ya voy a poder hacer todo y me la están vendiendo en 10 millones. ¿Cómo ves? ¿Es real o no? Obviamente no. O sea, de verdad, y a veces me lo preguntan empresarios así del más alto nivel, que dices, no puede ser que ni siquiera te hayas puesto a leer la regulación que existe cuando quieres invertir tanto dinero. O sea, es una locura. Ese sí es un gran riesgo, ¿no? Entonces, más que nada ahorita yo los invito primero a eso, ¿no? A entender la regulación tal cual, para la hora que alguien te ofrezca algo o que te ofrezca un fondo donde invertir, sepa si es legítimo o no, ¿no? Pero ahorita yo de verdad ni me atrevo a dar nombres en estos momentos. Perfecto. Y bueno, ya la última pregunta es por parte de David Velázquez. ¿Consideras que se suavicen las restricciones de agricultura del cáñamo? Claro, cumpliendo con el estándar del orgánico. Buen día, excelente posición. Gran pregunta. Muchísimas gracias por preguntar esto, de verdad, porque es una de las cosas que a mí más me apasiona, el tema de cultivo, principalmente el cáñamo industrial, con buenas prácticas de agricultura, pero sobre todo implementar sistemas de agricultura regenerativa con cannabis y este tema de economía circular que va todo de la mano. Y la verdad es que yo, junto con mi equipo de trabajo, intentamos meter reservas cuando se votó en Cámara de Diputados para que de perdida en la ley especificaran que aquellas personas que solicitaran licencias de cultivo y que se sometieran a prácticas de orgánicas, de agricultura regenerativa, tuvieran prioridad en obtener estas licencias y tuvieran prioridades para tener incentivos del gobierno.
pero desafortunadamente pues nuestros legisladores incluso no comprenden tampoco de muchas de estas prácticas y por qué están necesarias ya evolucionar y volver a lo ancestral otra vez, a lo orgánico. La agricultura regenerativa significa trabajar con la biodiversidad de esa región, no imponer o cambiar lo que se cultiva en esas zonas, ¿no? Hay un proyecto que estableció este gobierno federal que es Sembrando Vida, que es un concepto muy similar, donde son parcelas, son cultivos rotativos, pero ya incluyendo la planta de cannabis o el cáñamo. ¿Por qué? Porque esto apoyaría a estas comunidades o estas regiones donde se cultiva cannabis, que tengan otros productos agrícolas que se dan en esa región, número uno, para que haya una soberanía alimenticia en esa zona, para que tengan otro tipo de productos orgánicos que también puedan vender en sus comunidades o exportar incluso, y le agregan la parte del cannabis o el cáñamo, ¿no? Que es el oro verde en estos momentos, que traería también muchas riquezas a estas comunidades, a estos campesinos. Pero sí, definitivamente es algo que no quitamos el dedo del renglón, porque imagínate en un mundo ideal, maravilloso, soñador, donde realmente la ley se pusiera que todo el que quiera cultivar cannabis tenga que ser a través de estas prácticas de agricultura regenerativa. No sabes el salto cuántico que daría nuestra sociedad, nuestro país. Incluso nos alinearíamos con las 17 metas de desarrollo sostenible que establece las Naciones Unidas, que para el 2030 los países que cumplan con estas metas de desarrollo sostenible, pues olvídate, estaremos liderando lo que se debe de hacer como país para reducir la pobreza, para tener una alimentación sana, para reducir enfermedades, para tener una economía circular, ¿no? Los invito a que aprendan también y descubran lo que son estas metas de desarrollo sostenible, porque van de la mano con la industria del cannabis y nosotros podemos liderar y ser el ejemplo de lo que se tiene que hacer para que ya no haya este cambio climático. O sea, ya es una necesidad. Necesitamos entender que si estamos matando la tierra y la biodiversidad de la tierra, nos estamos matando a nosotros mismos. Por eso tantas enfermedades, por eso tantos virus, ¿no? Por eso lo que está pasando en el país, porque no estamos siendo conscientes de cómo estamos tratando a la tierra. Y esta planta, además de todos los beneficios y todo lo que nos da, es una planta que absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno. Es una planta que viene a regenerar la tierra, que viene a limpiar el suelo y el agua. Entonces, desde ahí, o sea, imagínense, es importante recuperar este sentido común y tomar todo esto que la planta nos está dando para el beneficio de la humanidad, que es sumamente necesario en estos momentos. Perfecto, Lorena. Oye, pues bueno, ya por último, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿A dónde te puede buscar la gente para tener una consultoría personalizada? Y de igual manera también seguir informándose más de estos temas. Claro que sí, aquí estoy dejando mi Instagram personal, que lo tengo público, y también el de Cannabisalud, que es donde compartimos información educativa y demás a través de estas dos páginas, igual en la página de cannabisalud.com. Ahí están los correos, por favor acérquense. Tengo un equipo de trabajo muy profesional que de verdad pues sí tenemos servicios de consultoría, y les aseguro que es donde van a recibir la información real, verídica, sin mentiras, sin rodeos. Aquí no nos interesa tomar el dinero de las personas que requieren información solo por tomarlo. Somos muy responsables al respecto, y bueno, también los invito a que estén muy atentos a las fechas del evento Cannabisalud. Este año habrá dos. El primero va a ser a finales de agosto en Cancún y es un Business and Investment Summit. Solo temas de inversión y negocios, y el evento normal anual que tenemos en Ciudad de México a principios de noviembre, donde hablamos de temas medicinales, recreativos, regulación, negocios y mucho más. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Este año nos aventaremos a hacerlo presencial. Ojalá que todo salga bien, y bueno, pues me pongo a sus órdenes para lo que necesiten. Lorena, la verdad es que estamos profundamente agradecidos con esta información que vale oro, oro verde.
De nueva cuenta, pues te agradecemos que hayas participado y que hayas invertido de tu tiempo, tu conocimiento y tu energía para seguirnos nutriendo y creciendo profesional, empresarial y personalmente. A todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Ya Lorena les compartió las suyas. Nos pueden seguir a través de Patrimonio Seguro y de Capitalí, en donde posteriormente estaremos publicando esta conferencia para que podamos llegar a muchas más personas. Les agradecemos de su tiempo. Les recuerdo que en Capitalí tenemos un eslogan que es finanzas, emprendimiento, dinero y conciencia. Yo soy Itzel Hernández. Muchas gracias, Jacqueline Armendaris. Muchas gracias, Lorena Beltrán. Y nos vemos en el próximo foro o en el próximo taller gratuito.